seguimos aquí en Exprésate Haciendo Lío. Qué gusto que sigas con nosotros. El día de hoy tenemos un programa sumamente especial porque hemos estado hablando de la coyuntura política. Por supuesto que también tenemos que hablar de la situación que está ocurriendo en el país. Por eso ya se encuentra con nosotros una gran amiga e invitada, la doctora Leslie Yatas. Bienvenida, Leslie. Gracias, Bruno. Qué gusto volverte a encontrar y sobre todo saludar a todos tus televidentes que nos escuchan y nos oyen y sobre todo compartiendo programas de actualidad política. Gracias, Leslie. Le hemos pedido siempre a nuestros invitados que hagan una breve presentación, aunque basta conocerte a ti, luguearte, ya sabemos quién eres, pero me encantaría que tú te presentes. Cuéntanos, ¿quién es Leslie? Bueno, Leslie Yatas Ramírez es una ciudadana peruana con mucho honor y honra de vivir en el país. Amo mucho al Perú, he trabajado mucho por mi país y lo sigo haciendo. Soy abogada de profesión, docente universitaria de los cursos de Internacional Público, Ciencias Políticas y Derechos Humanos. Y estoy encantada de estar en tu programa, Bruno, para conversar de temas de actualidad. Excelente, gracias, Leslie. Basta comprender las noticias y todos hemos vivido un momento de crisis, ¿no? Entre quién gana, ¿no? Y nos íbamos girando, ¿no? Como este era como el juego del cuy, no sabíamos si entraba para aquí, si entraba para allá, estábamos todos nerviosos. Pero sin embargo, la fotografía final es algo que nos ha dejado pensando a muchos, al menos los que estamos en la academia, que es este 50-50, un país dividido entre dos mitades, ¿no? ¿Qué tan riesgoso es para la democracia en el país tener una fotografía como esta, quizás de inestabilidad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo diría que más que inestabilidad, bueno, además de la inestabilidad, yo creo que el riesgo que se corre cuando se tiene una polarización como la nuestra en nuestro país es justamente la generación de líderes autoritarios, ¿no? De caudillos, de personas que expresan un discurso populista, que simplemente quieren descargar en la población aquellos problemas o aquellas propuestas que quieren escuchar, ¿no? Que quieren oír, para que luego puedan capturar los votos y llegar al ejercicio del poder político. Esa polarización nos está dividiendo aún más, pero por muchos factores, Bruno. Y quisiera hacer un breve recuento de estos factores, porque esto se ha incluido o se ha insertado a la escasa cultura política que nos queda en estos momentos como país. Y digo escasa porque ha habido una descomposición social, ¿no? De toda esta cultura de forma gradual. Porque si nosotros hacemos una mirada hacia el pasado, pues nosotros podríamos discutir con personas de izquierda, con tendencias de izquierda, que podíamos dialogar, conversar. ¿Te acuerdas de la línea del doctor Barrantes, por ejemplo, de Bernales, de Henry Fisk? Eran claramente tendencias de izquierda, pero una izquierda democrática, una izquierda que sí dialogaba, que conversaba, que podía llegar a consensos para mejorar y fortalecer el sistema político democrático. Entonces, uno de los factores que se ha ido degradando es el valor del diálogo insertado como una herramienta de la democracia. Entonces, esa es la primera descomposición que sufre la cultura política de nuestro país. Tú rompes el diálogo, te apartas del diálogo, empiezas a romper muchos otros esquemas. Por ejemplo, la representación nacional que se vuelca a los partidos políticos. Hoy en día le preguntamos a los jóvenes si creen en los partidos políticos y te van a decir que no creen en los partidos políticos porque los partidos políticos han transmutado ese rol, pero para mal. Uno puede hacer lecturas de aprendizaje y corregir estructuras, corregir estos liderazgos dentro de un partido, tu propia democracia interna. Pero no, los partidos se han ido afianzando en intereses partidarios y no mirar la cristalización del bien común. El partido político, los partidos políticos, como bien tú lo sabes, Bruno, son esos nexos entre la ciudadanía y el ejercicio del poder o llegar al Estado. Hoy le pregunto, yo estaba con ocasión de todo este proceso electoral, ¿no creas tú que como docente no tampoco he salido a la calle a preguntar, no a conversar con amigos, amigas, conocidos, vecinos, vecinas, tu barrio, tu comunidad? Y lo más triste fue escuchar decir
que integraban un partido político porque necesitan un medio para ir a trabajar, para conseguir puestos en el Estado, porque necesito comer, necesito satisfacer eso. Entonces, como que ellos miran en los partidos políticos esta viabilidad, conducto, ¿no? Puente para poder conseguir un trabajo. Entonces, pero no tenemos aquí conscientemente que en la estructura del Estado también ha cambiado. Hemos modernizado el Estado en el sentido de que hoy en día los puestos de trabajo se rigen por la meritocracia y no porque tú formes parte de un partido político. Y recuerda que también tienes que lidiar con el tema del tráfico de influencias. Entonces, no podemos arriesgadamente decir, me voy a un partido político porque necesito comer, necesito trabajo. Entonces, tú estás desnaturalizando el rol del partido político y también las cúpulas de los partidos políticos, las propias estructuras orgánicas no están respondiendo a la representación de intereses nacionales. Y ahí otro factor de descomposición social de nuestra cultura política. Por eso es que, y lo otro es que cuando estos dos factores se van perdiendo, lo que va sucediendo es que la ciudadanía tenga apatía, no tenga una profunda apatía, indiferencia hacia los políticos, los partidos, y entonces va primando un aspecto importante, el personalismo político. ¿No? El personalismo político. Entonces, yo escojo a una persona para que sea presidente de la República no por el partido, sino por lo que él o ella representa. Entonces, el personalismo político es lo que está primando hoy en día y no la estructura de un partido que te va a ayudar en cierta forma o debería de coadyuvar al fortalecimiento de la democracia. Entonces, tienes un rompimiento de diálogo, tienes fractura de partidos políticos, tienes una equivocada percepción sobre el rol de partidos políticos, ¿no? Utilizas a un partido simplemente para beneficiar intereses propios y no el bien común como se cristaliza cuando uno llega al poder, ¿no es cierto? Ahora, en los momentos de fraccionamiento, de crisis política que hemos tenido principalmente en el quinquenio 2016 al 2021, en que es cuando ya comienza prácticamente no solo apartarse el diálogo y la crisis de representación, sino lo peor de todo, que comienza a colapsar la institucionalidad. Entonces comienza el colapso de institucionalidad cuando tienes un choque de poderes entre poderes del Estado y entre poderes y órganos del Estado y entre los propios órganos. Y este colapso institucional da como resultado rápidamente y en tiempo récord el quiebre del principio de autoridad. De modo que no se respetan mutuamente entre órganos y poderes del Estado y es el Tribunal Constitucional el que tiene que estar dirimiendo, ¿no?, los conflictos de competencia entre el Estado y entre todo el tema del Estado. Entonces, esa descomposición va subiendo, va escalando. Entonces, ya no es solamente la falta de un diálogo responsable, alturado, sino que también tienes fractura de partidos políticos con un equivocado rol. Y tercero, tienes una descomposición institucional, donde no se respetan mutuamente. Y lo hemos visto, ¿no? Como la fiscal de la Nación, por ejemplo, no respeta una resolución de la Junta Nacional de Justicia y qué pésimo ejemplo le ha dado a la juventud, a la ciudadanía, ¿no es cierto? Qué pésimo ejemplo. Entonces, funcionarios, jueces, fiscales de este calibre no los necesitamos, ¿no? No necesitamos tenerlos. Eso justo te iba a decir, ¿no? Hemos normalizado algunas prácticas, ¿no? Yo si voy al mundo académico, ¿no? Los jovencitos, ¿no? Pero si ya hemos vacado a un presidente, podemos vacar a otro, como si fuese algo normal, ¿no? No, pero si al final el Tribunal Constitucional dice pero al final no se cumple, pues sí, ya está. O sea, normalizamos el decaimiento de la institución.
¿no? O sea, ya no hay autoridad. Lo que acabas de decir, esta palabra me ha parecido fabulosa, ¿no? Ya no hay autoridad. No, Entonces, esto pareciera que fuese escalando y en algún momento va a ser tierra de nadie. Si es que así es. no regresamos a esto, ¿no? Sí, Bruno, y sobre todo que se nos dificulta a nosotros como docentes de derecho, porque tú también lo eres y eres un gran docente, ¿no? Y sobre todo se nos dificulta porque tenemos que enfrentar estos desafíos en clase. Los alumnos nos preguntan, imagínate cómo van a salir estos jóvenes a ejercer la profesión en medio de un contexto donde no se respeta la institucionalidad, donde ha habido un quiebre al principio de autoridad y donde también el ámbito político no da muestras de responsabilidad de esta cultura política, ¿no? Entonces, pero nosotros ahí tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, ¿no? Tenemos que ayudar a nuestros alumnos a volverlos al camino del derecho, porque quien elige la carrera del derecho es para respetar las reglas, es para motivar cambios en el sistema democrático y formar liderazgo, sí, pero bajo tu brazo con la Constitución y la ley. Adecuar esa conducta a esta normatividad. Ahora, respecto a la inquietud que tienes de la vacancia presidencial, no esto, ya la hemos normalizado al punto de que hemos sido parodia en otros países de América Latina de decir que un presidente en el Perú no dura. Un ciudadano me dijo, me respondió, ¿no? Decir, doctora, ¿yo por qué voy a elegir? ¿Yo por qué tengo que ir a las urnas a elegir a un presidente si no va a durar los 5 años? Entonces, eso ya está en la percepción ciudadana, ¿no? Entonces, por eso que también esto puede deberse al ausentismo que hemos tenido en esta segunda vuelta principalmente. Ahora, el ausentismo, yo tengo una crítica también con relación al ausentismo. Yo puedo entender las razones de la ciudadanía de no querer concurrir a las urnas para votar, porque uno le da flojera, quiere pagar su multa. Segundo, porque ha visto toda la maliciosa irregularidad que se ha dado en la primera vuelta y ahí viene nuevamente el punto. ¿Dónde estuvieron las otras fuerzas políticas para a una sola voz cantarle a la ciudadanía y decirle nuevas elecciones o nulidad de elecciones o hacer una presión política mucho más fuerte, ¿no? Que signifique que la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones pues retrocedan y puedan hacer su trabajo como deben de ser, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban esas fuerzas políticas? Por eso es que nuestros jóvenes no le creen a los políticos, porque como no pasaron la valla electoral, porque como se vieron el oportunismo político de decir, no, quedaron dos candidatos, pero entonces me voy a afiliar a uno de ellos, ¿no? Porque si yo me afilio y este llega, yo voy a tener una situación privilegiada. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Eso es irresponsabilidad, ¿no? Por eso no creen en sus políticos. Segundo, en cuanto a la vacancia, bueno, quiero cerrar con el tema del ausentismo. Y puede deberse también a esto, ¿no? A una gran polarización de decir, ¿yo por qué voy a votar? Si no se va a respetar mi voto, si a los 2 o 3 años lo van a vacar, sí o sí, ¿no? Entonces, esa también es una percepción como patrón político que se está insertando a esta cultura política verdaderamente descompuesta hoy en día en nuestro país. Ahora, con relación al ausentismo también, yo decir, ¿no? El Perú necesita de determinaciones, ¿no? Y en situaciones de gran dificultad, nosotros tenemos que también tener una cultura de deber cívico. Tenemos que aprender a asumir deberes, no solamente ser titulares de derechos, sino mostrar el deber cívico que tenemos con el país, porque es una forma de honrar al país, es una forma de ayudar a nuestro país a que no se vaya a un abismo. ¿No? Vota viciado, en blanco o por uno de tus preferentes, pero acércate a las urnas, expresa tu deber cívico, responsable y reflexivo. El ausentismo para mí es, por más respetuoso que sean los factores que hayan motivado, pero es un sinónimo o resultado de una profunda indiferencia hacia el destino del país. Por otro lado, con relación a la vacancia, yo creo que la vacancia ha sido la herramienta, digamos, ferozmente utilizada
en nuestro país para quebrar la investidura presidencial. Independientemente, Bruno, de los factores, de las razones bien dadas que hayan tenido cada presidente en su momento, pero yo creo que también podríamos haber utilizado otra herramienta de control parlamentario para evitar un daño no casi irreversible a la investidura del presidente de la República. Por ejemplo, aquí también quiero hacer hincapié que esto ha dado lugar a la concentración de poder que tiene el poder legislativo, porque como es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso, pues el Congreso también incurre en un abuso de poder, ¿no? Porque a hoy nos han salido con la figura de la moción de censura. ¿Acaso la Constitución dice que un presidente puede ser censurado? No, un presidente no puede ser censurado, es vacado. La Constitución no habla de censura a un presidente, pero ya este ficticio ya lo inventó el Congreso de la República. Entonces, solamente quiero cerrar con el tema de vacancia, Bruno. Yo creo que así como el Congreso de la República sacó una ley para interpretar la cuestión de confianza, ¿no? Y delimitó los temas que tiene que hacer el Poder Ejecutivo respecto del Congreso, yo creo que también tiene que sacar ya el sistema bicameral una ley de desarrollo constitucional que se estudie qué se entiende por incapacidad moral permanente, ¿no? De esa manera también se va a cuidar la investidura presidencial. Sí, yo creo que una de las cosas que quizás les ha quitado el sueño a algunos que somos defensores de los derechos humanos, llegar a esta situación del voto, ¿no? Independientemente de los colores, ambos tienen rabo de paja, ¿no? Hay muchas cosas que a nivel de derechos humanos, ¿no? A nivel de derechos humanos. Y ¿cuál sería la ruta, independientemente de quién gane, para garantizar estos derechos humanos? Ya vemos que, por ejemplo, sale alguien a hacer una protesta y ya tiene su etiqueta y viene Rochabús y le manda agua, ¿no? O sea, ya está pasando, ya ha pasado, hay muertes detrás, hay mucha sensación de temor, ¿no? De las personas a la hora de haber elegido entre estos dos candidatos en esta situación particular, por el miedo a la vida, que es un derecho fundamental en ambos bandos. Si votaba por aquí, no, es que tiene un pasado y vamos a morir y nos vamos a volver tal. El otro, que también tiene un pasado y no estamos respetando a las víctimas. Dios, o sea, era como un discurso, bombardeo en TikTok, en Facebook, en Instagram, seguro muchos jóvenes lo han pasado y discutían entre ellos por vida. O sea, ¿quién mató menos? Eso es un horror, un horror. O sea, ¿cómo lo ves? Mira, siempre en las aulas explicamos que el derecho a la protesta es un derecho constitucional y es un correlato de la libertad de expresión y la libertad de reunión. La protesta pacífica es un derecho, pero la protesta violenta, ¿no? La que genera disturbios, violencia, destrucción, ya no podemos hablar que sea una protesta cívica democrática. Entonces, nuestros jóvenes tienen que saber diferenciar cuándo estás ejerciendo un derecho constitucional y cuándo cruzas la línea, ¿no? Hacia un comportamiento delictivo, ¿no? Pero claro que se ha insertado también el temor, el terror de ir a protestar porque pueden también presentarse escenarios de violencia. Y es que en las protestas pacíficas se insertan también operadores políticos que generan situación de violencia y aprovechándose de un grupo de personas masivas que solamente quieren pacificar sus demandas, pues aprovechan esa concentración de personas para generar situaciones de violencia, ¿no? Para enfrentar a las fuerzas del orden y generar el caos, ¿no? Porque ese es su rol, ¿no? Ese es el objetivo cuando se insertan operadores políticos que quieren aprovecharse de un ejercicio o de una protesta pacífica para llevarla al campo de la destrucción y luego decir,
atribuirle al gobierno de turno los muertos, las víctimas, los heridos, y de esa manera, como un tema de presión política social, destituir ¿no? a la autoridad que esté en ese turno. Entonces, eso también ya ha sido motivo de muchos análisis, ¿no? De analistas políticos y también de politólogos, que generalmente esto se da cuando hay una tendencia muy alzada de violencia. Por ejemplo, ¿no? Y para muestra un botón, cuando hemos estado en clase, tú sabes que cuando estamos en la UTP, por ejemplo, en el centro de Lima, escuchábamos las protestas del señor López Aliaga, la concentración de ciudadanos en Campo de Marte, y no hubo necesidad de suspender clases presenciales para irnos a la clase remoto. Yo estaba dictando clases en el turno mañana y noche, tarde y noche, se escuchaba, pero la gente normal sabía que estaba protestando pacíficamente, que estaban haciendo hincapié a todas las irregularidades del 12 de abril. Perfecto, era su derecho, ¿no? Y muchos alumnos incluso de ahí, terminando clases, se fueron a la marcha pacífica. Entonces, ellos ejercen su derecho constitucional y se fueron pacíficamente. Muy bien, pero ¿por qué entonces el sábado nos comunican y nos dicen que tenemos que hacer clases virtuales sabiendo que tenemos que hacer clases presenciales? Y era la marcha convocada por Juntos por el Perú. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? No habría necesidad de cerrar calles, de declarar intangible bienes o zonas del centro histórico de Lima si la convocatoria que tú haces es pacífica, ¿no? Y sobre todo por resguardo de bienes públicos y privados dentro del centro histórico de Lima. Entonces, ¿por qué no fuimos a clase virtual? Por la convocatoria que hizo, por el azuzamiento a violencia, porque nadie puede negar eso, que se hizo un azuzamiento en redes sociales de violencia, ¿no? Vamos a tomar Lima, vamos a ir a destruir, ¿no? Que vamos a cerrar las carreteras, vamos a hacer un tremendo bloque. Entonces, ¿qué estás fomentando? ¿No? ¿Qué estás fomentando con esa convocatoria? Violencia. Entonces, eso no es protesta, eso no es el ejercicio de un derecho constitucional, ¿no? Sino es un comportamiento delictivo, una incitación a la violencia, y eso está penalizado. Entonces, por eso es que en salvaguarda de las personas que trabajan los días sábados y que están en ese circuito, tuvieron que ir a hacer clases virtuales. Entonces, tú tienes ahí el marco comparativo. ¿Por qué no se hizo eso en las otras marchas? Porque no era necesario, ¿no? La convocatoria era pacífica. Entonces, yo creo que este ejemplo les ayuda a nuestros jóvenes a poder diferenciar cuándo puedes estar ante un ejercicio constitucional y pacífico. Ojo, la protesta es un derecho, pero la protesta pacífica, no la situación de violencia, ¿no? Entonces, a la violencia le decimos ahora protesta. Mal dicho, Bruno. No, mal dicho, equivocado concepto, y qué bueno que toques estos temas en tu programa, porque los jóvenes tienen que aprender a discernir, ¿no? Cuando están ejerciendo su derecho a una protesta pacífica y cuando cruzas la línea hacia un comportamiento delictivo donde claramente vas a enfrentar a fuerzas del orden. Así es, por eso yo hablaba de este derecho fundamental del versus, de la vida y de la protesta, porque claro, también nos ven padres de familia, los jóvenes somos muy entusiastas, ¿sabes? ¿No? Bueno, ya no soy joven, pero son muy entusiastas, ¿no? De querer, ¿no? Reclamar y decir, y a veces mamás vienen con miedo, ¿no? A decirme, no, ¿cómo va a reclamar? A decir, no, entonces tratamos de explicarles, ¿no? ¿Quién convoca la marcha? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Los están usando o de verdad es un reclamo legítimo? O sea, hay muchas cosas detrás, ¿no? Pero bueno, el tiempo es un tirano en televisión, tú lo sabes. Entonces, vamos a ir con este cierre y quiero preguntarte a ti en tu experiencia de muchos años de haber entrevistado a gente también que está en política, que ve el tema del derecho internacional, del derecho constitucional, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar para que los ciudadanos vuelvan a realmente sentirse, primero, protegidos,
porque como dije hace un rato, ¿no? Vivimos como en el horror del miedo, de la muerte y la vida, ¿no? Así es. Sentirse protegidos, que el Estado no va a afectarles la vida, o sea, nada. ¿No? Va a proteger sus bienes, va a proteger sus cosas, va a luchar contra la extorsión. Y luego lo otro, y cómo sentirse seguros, pero de la institución, de que no están robando detrás Claro. de la cortina, ¿no? Yo creo que quien salga presidente, sea la señora Keiko o el señor Sánchez, aunque ya la tendencia se ve bastante marcada, y yo creo que el primer comportamiento que debemos tener es reconocer, ¿no?, los resultados electorales, porque uno de los aspectos que nos ha hecho mucho daño es no tener actitud democrática de reconocimiento a elecciones, ¿no? Y también esto le toca en grande a la señora Keiko Fujimori, porque ella siempre ha estado, ¿no?, diciendo que cuando perdía una elección, no, fraude, no reconocía. Entonces ahora que la situación le sonríe y que es tendencia, entonces ahora ella tendrá que también asumir parte de esa mea culpa, ¿no? Ahora vemos al otro candidato que está desesperado, que ya no sabe qué hacer, pero no tiene la actitud democrática de decir, bueno, si en caso sea la señora Keiko, como creo que son las tendencias, bueno, voy a esperar los resultados oficiales y si resulta a favor de la señora, me pondré a disposición para poder ayudar a su gobierno a la pacificación del país. Esa actitud no la hemos visto en el señor Sánchez, a pesar de que se ha paseado por toda la plataforma periodística habida y por haber, diciendo que va a reconocer. Lo que vemos es una actitud completamente distinta a lo que él ha declarado. Ese es un punto importante. Por ahí tienen que empezar, ¿no?, nuestros actores políticos a crear un clima de confianza, porque la ciudadanía te está mirando, te está observando, te está diciendo, oye, si tú estás perdiendo, pues reconoce, no, sé valiente, sé responsable, reconoce, perdiste, ¿no? Pues entonces, pero ponte a disposición, más ganas realmente un montón de camino, ganas muchas cosas positivas, poniéndote a disposición para pacificar el país, porque esa no era su meta, esa no era su rol. Entonces, tú ahí vas a ver, como ciudadanía, vas a ver si realmente la actitud de ese candidato por el que tú votaste realmente da la talla de un liderazgo político. Entonces, yo creo que lo que nos va a ayudar a recobrar la confiabilidad en el país es, uno, el comportamiento de actores políticos, en la medida en que actúen con transparencia, con actitud democrática, ¿no? Porque también estamos sintiendo, le estamos tomando mucha apatía, ¿no?, a la democracia. ¿Para qué sirve la democracia si hacen lo que les da la gana? Entonces, por eso te decía en un inicio, el riesgo que corremos es ir hacia un lado más autoritario. Yo creo que también es importante que el gobierno proponga una política de seguridad más agresiva, con mayor participación ciudadana, ¿no?, y sobre todo con equipos tecnológicos que permitan descifrar en tiempo real el tema de extorsiones. Y también buena base legal, no leyes pro crímenes, no, sino buena base legal que pueda equilibrar situaciones, ¿no?, factores y composición para una buena actuación del Estado con relación a la seguridad ciudadana. Y por otro lado, también yo creo que el sistema bicameral, espero que empiece a funcionar, aunque tenemos un gran desafío con la actual representación que se ha logrado en este sistema bicameral, pues ahora en la Cámara de Senadores tendrá que tener ese expertise de realizar los proyectos de leyes o las leyes que vaya aprobando la Cámara de Diputados, porque ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido con el unicameralismo. Se da un cierre de más de 30 años de unicameralismo en el país y vamos a retornar históricamente al sistema bicameral. Pero reitero, estamos retornando en cuanto a institucionalidad, pero en cuanto a representación lo pongo en duda por la composición actual que tiene el Senado y la Cámara de Diputados, pues realmente se avisora predictivamente
¿no? Grandes convulsiones, pero esperemos que el gobierno tenga la fortaleza, quien sea finalmente gobierno, tenga la expertise de trazar los puentes de diálogo, porque es la única forma como vamos a poder realizar los consensos para la pacificación del país. Muchísimas gracias, Leslie. Hablar del tema bicameral es todo un tema. He tenido aquí también un experto que estuvo con nosotros hablando, un politólogo y un abogado. Hay mucho por ver, hay mucho sí, por ver. Claro. Lo que acabas de decir es clave, el tema de la representatividad. Yo también tengo ahí mi reflexión al respecto, pero nada, siempre contigo no alcanza el tiempo. Contigo hay que hablar mucho. Hay mucho por rebanar. Gracias, mil gracias. No, gracias a ti, Bruno. Gracias a ti, Bruno. Te felicito por el programa y ojalá que los jóvenes que nos están escuchando vayan generando sus propios pensamientos críticos y solamente aconsejarles de que sí, la juventud es importante para el país porque en ellos está depositada siempre la esperanza de mejorar, ¿no?, situaciones en el país. Nosotros como docentes tratamos a diario con jóvenes, pero hay que formarlos, hay que educarlos en el derecho. Fuera una acción fuera del derecho, fuera de las reglas, pues no es un aporte contundente para la democracia. Así es, hay que respetar las reglas del juego. Gracias, Leslie. Te esperamos en el programa. Muy bien, ya regresamos con más aquí en Exprésate Haciendo Lío.